Hola mis hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir trabajando ese tema sobre nuestra serie, Los Cuatro Pilares ICQ. Les pido perdón si por acaso sienten así como que estoy un poco decaído, es porque estoy sufriendo ya hace más de una semana con una tendinitis que me ha debilitado mucho. Entonces, por eso que muchas veces puedo estar teniendo así como esta carita, así como un poco triste o algo así, pero es por causa de esta enfermedad que me ha tomado todo un brazo. Pero el Señor me está fortaleciendo. Y con muchas ganas de enseñarles, porque también ya estamos terminando esta serie. Tenemos hoy que vamos a seguir hablando sobre el área de servicio y la próxima semana terminamos con el último punto de nuestra serie, Los Cuatro Pilares ICQ. Ya les había dicho que los cuatro pilares de nuestra iglesia son la santificación, la comunión, el discipulado, que incluye el evangelismo junto, y también el servicio, que es lo que estamos trabajando. Semana pasada ya les hice una introducción para que nosotros pudiésemos darnos cuenta que es muy importante servir. El Señor desea que todos nosotros seamos siervos, así como Él es nuestro ejemplo para poder realmente servir a su reino y servir a la iglesia. Hoy nosotros vamos a seguir con este tema y me gustaría hablar justamente sobre que el servicio tiene dos características que definen, que demuestran realmente de que nosotros estamos aprendiendo a servir. Uno de ellos es escuchar y obedecer al llamado cuando el Señor nos llama. Hoy voy a explicar esto sobre el llamado, cómo saber si Dios me está llamando, y la sensibilidad para reconocer las oportunidades que Dios nos da para su servicio. Así que les invito a que oremos para que hoy el Señor también pueda hablar muy profundamente a nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás, por la forma como tú nos estás enseñando como iglesia. Y sí, Señor, deseamos seguir creciendo y llegar, Señor, a ser semejantes a ti. Tú, Señor amado, fuiste siervo hasta la muerte, y nosotros, Señor, tenemos tanto que aprender también de ti. Enséñanos hoy, Señor. Úsame como instrumento en tus manos y habla a nuestros corazones sobre este tema, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, sabe que muchas veces he visto a muchos creyentes confusos con toda esta área del servicio o del llamado a servir a Dios, y quizás muchas personas se preguntan ¿dónde Dios quiere que yo lo sirva? ¿Será que Dios quiere que yo sea un siervo que trabaje en un ministerio o algo así? Y hay mucha confusión hoy sobre los creyentes porque no hemos entendido, y quizás hoy les voy a mostrar bíblicamente que es mucho más simple a veces de lo que nosotros estamos imaginando. Porque la verdad es que muchas personas hoy en día están como esperando una señal sobrenatural para comprobar realmente, antes de tomar una responsabilidad tan grande, yo necesito una señal, una señal sobrenatural que realmente me lleve a dejar todo lo que estoy haciendo para servir al Señor, quizás de tiempo completo, no sé. Y muchas veces hay confusión sobre esta misma idea. O entonces están esperando, no sé, que un ángel le diga: oye, te vine a llamar porque el Señor te está llamando a trabajar en determinada área. O hasta mismo uno le gustaría escuchar la misma voz de Dios que pudiese hablar. O sea, cualquier cosa que realmente demuestre que es una cosa divina, que Dios, sin la mínima duda, Dios nos está llamando a servirlo. Y en un lugar específico donde Él también quiere que nosotros podamos servirlo. Y de lo contrario, si una persona no escucha algo así, entonces muchas veces prefieren no asumir este llamado o este servicio, para no ser muy apresurado y de repente equivocarse. No sé si alguna vez ya llegaste a pensar en eso. ¿Y si yo me equivoco?
¿Será que realmente Dios me va a perdonar? ¿No es mejor que yo solo tome la decisión cuando yo esté completamente seguro que el Señor realmente me está llamando para tal cosa? Y generalmente lo que veo en estas personas que son así tan cuidadosas o que están esperando algo sobrenatural es que generalmente esta persona se queda muchos años esperando, muchos años, sino que a veces pasan toda su vida religiosa sin asumir responsabilidad de servir a Dios de forma completa y específica, porque están esperando. Y después con el tiempo ya no están más esperando, quizás asumen que quizás no es la voluntad de Dios que yo les sirva de alguna manera específica. Yo entiendo que a veces las personas hasta llegan a querer convencerse a sí mismo de que en la vida cristiana hay dos tipos de creyentes. Algunos pocos son llamados por Dios a hacer determinadas cosas, sea en la iglesia, sea en misiones, sea hablando a su vecino, sea en su casa, abriendo su casa para poder servir a Dios allí. Y el restante de la gente es llamado a simplemente participar de la iglesia, siendo simples miembros de una iglesia. La gente ha llegado a pensar que hay esos dos tipos de personas y quizás para la persona le conviene tomar esta segunda parte, que es ser simplemente un participante más, alguien que está allí, alguien que le da alguna cosa, no sé, que le entrega un diezmo, o que de repente va cada domingo y ya estoy haciendo mucho con eso, así que si quieres es todo lo que te puedo entregar. Y veo que la gente llega a convencerse de que oh, Dios me llama de forma completa y eso tiene que ser algo espectacular, la forma que Dios va a hacerlo, o entonces que Dios simplemente está diciendo, no, lo que deseo es que tú seas un simple participante, miembro de alguna iglesia local. Pero yo me he convencido al ver la Biblia, al estudiar la Biblia y en mi vida cristiana, de que este pensamiento es un pensamiento engañoso y simplemente sirve como excusa para que una persona pueda seguir su vida de forma acomodada y sin compromiso, como hacen hoy en día los cristianos contemporáneos. De que yo hago lo mínimo posible y creo que Dios se va a agradar igual, porque uno se excusa hasta mismo en la gracia. No, que Dios, hoy vivimos en época de la gracia, así que la gente hace lo que quieren, le da el mínimo posible, al final Dios va a tener gracia, va a tener misericordia de todo lo que yo no quise realmente hacer para Él. Y yo pienso, hermanos, que en la verdad este es el motivo por el cual hoy se vive un evangelio tan light en toda parte del mundo, no solo en nuestra iglesia, pero un evangelio muy light y a veces hasta mismo quizás enfermo. Y que tenemos que considerar eso, de que la iglesia ya no es más como la iglesia primitiva, ni siquiera la iglesia que vivió los avivamientos, la iglesia que ha vivido las grandes misiones que Dios ha puesto. Esta iglesia que realmente impactó al mundo. Hoy no vemos ese tipo de iglesia. Cuanto más cosas y más servicios hay en la iglesia para servirme, para hacer la iglesia entretenida, la gente prefiere eso, para estar escondido a veces dentro de una iglesia, que nadie le pida nada. Yo voy a dar lo que yo creo que realmente puedo dar. Y hoy en día la gente realmente está pensando así, de dar el mínimo posible, y piensa que con eso uno puede realmente agradar a Dios. Pero hermanos, yo creo que hoy en día los creyentes actuales están demasiado ocupados y enamorados de Babilonia. Esa es la verdad. Ya hemos hablado sobre eso en algún momento cuando hemos hablado de Apocalipsis, que la gente está satisfecho con Babilonia, con lo que el mundo le ha entregado, para estar perdiendo tiempo con cosas de iglesia. Deja esto a otras personas que no son profesionales como yo soy, que no tienen esta oportunidad que yo tengo, que no tienen las cosas y las responsabilidades que yo asumí en este mundo, o en el caso en Babilonia. Y es increíble ver que nosotros hemos llegado en ese punto. Pero hermanos, la verdad de la vida cristiana
es que ser llamado a servir a Dios de forma específica y comprometida es para todos aquellos que se consideran cristianos. Y vamos a ver bíblicamente eso de que el Señor realmente está esperando una iglesia de servidores, una iglesia de esclavos, una iglesia de personas que realmente le estén haciendo la buena obra para que realmente el Señor sea glorificado y que su nombre sea conocido en todas las partes del mundo. El primer texto se encuentra en Efesios 2:10, que dice así: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechuras del Señor. ¿Para qué? Creados para buenas obras. Y cuando se habla de esto, hermanos, de buenas obras, no estamos hablando de obras buenas. Hay mucha gente que dice, no, pero lo que estoy haciendo creo que es bueno. Pero cuando se habla la palabra buenas obras, está hablando de algo que es un servicio solo entregado a Dios. Es un servicio que se compara a una alabanza a Dios, a un reconocimiento, a una vida devocional entregada al Señor. Y no solo hacer cosas correctas. El Señor nos está llamando a hacer cosas magníficas, a hacer cosas que Jesús hizo. Y esto es lo que el Señor está esperando como buenas obras de nuestra vida. Hay otro texto que también nos anima a eso. Se encuentra en Gálatas 5:13, que dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y es verdad, tenemos esta gracia, esta libertad que el Señor nos ha dado, pero muchas veces estamos usando de esta libertad para agradarnos a nosotros mismos, para hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Se acuerda lo que había dicho la semana pasada? Que cuando nos toca, por ejemplo, limpiar la casa, la gente quiere lo más fácil, limpiar el living, pero muchos no desean limpiar el baño, limpiar la cocina. Y es por eso que esta palabra, Pablo dice, sí, es verdad, tú tienes libertad de escoger, pero no estás agradándote a ti mismo, no estás haciendo el mínimo posible, no estás siendo mediocre quizás. ¿Sabe? El Señor espera que podamos servirnos uno a otros. Esto es lo que el Señor está esperando de cada uno de sus hijos. Hermanos, todo creyente, después de transformarse en seguidor de Jesús, después de ser discipulado, después de afiliarse a una iglesia y comprometerse con la iglesia, debería, y esta es la meta de lo que estoy hablando ahora, debería encontrar por lo menos un lugar o un ministerio para servir a Dios. Es la meta de todos. Si uno es pequeño, es un niño espiritual, está bien, va a pasar por una decisión por Cristo, por un discipulado, pero tiene que llegar un día a ser responsable, a servir al Señor. Y el Señor espera, sí, que todos nosotros tengamos buenas obras para presentarles, que no lleguemos delante del Señor con manos vacías, que realmente nunca hicimos nada, que guardamos nuestros talentos y escondimos, si el Señor está esperando realmente de nosotros frutos. Nadie, yo les puedo afirmar eso, nadie es llamado por Dios para apenas ser un consumidor de servicios de la iglesia. El Señor nos va a usar para bendecir a los niños mientras están creciendo, pero ellos tienen que crecer y un día tienen que dar a otros, y esos otros van a crecer y van a dar a otros. Y esto es lo que el Señor está esperando de nosotros, porque hermanos, primero uno recibe, pero después es necesario entregar. Si tú recibes toda la vida, eso no es normal, que uno sea niño toda la vida esperando recibir que alguien le dé la palabra, que alguien ore en tu lugar. Y yo veo mucho eso en la iglesia. Fulano, pastor, ora por fulano acá, ora por mi familia, ore por... Pero si tú eres cristiano, tienes el Espíritu Santo, deberías orar tú, deberías asumir tu responsabilidad de que como iglesia, el poder no está en una persona en sí.
está en Jesucristo. Y si tú tienes Jesucristo, deberías asumir su responsabilidad de orar por tu familia, de orar por la persona más inmediata que Dios ha puesto en su vida, en vez de estar lanzando esto siempre que otros hagan lo que el Señor esperaría que tú pudieras hacer. Para mí, hermanos, una prueba de que uno ha dejado de ser un niño espiritual es que uno esté sirviendo, es que uno está buscando oportunidad de servir. Quizás aún nuevo en eso, se equivocando una y otra vez, pero eso no importa. Lo que importa es el corazón de que uno quiere servir, de que uno se dispone en las manos del Señor para servir. Y sabe que, hermanos, hay que salir de la sala cuna. Hay que dejar la sala cuna espiritual y dar espacio a los verdaderos niños espirituales que Dios pretende que vengan. Nosotros necesitamos entender eso. No puedes considerar tu pastor, tus líderes, una nana que va a cuidar tu vida espiritual todo el tiempo. Tienes que crecer y también asumir responsabilidad de dar vida, de cuidar de la vida de otras personas y servir al Señor, porque el Señor nos está llamando para buenas obras, para a principio recibir, pero vas a tener que llegar un momento para dar. Así que, hermanos, la verdad es que el llamado a servir a Dios es algo muy simple. Es algo que se da de forma muy natural y no es necesario. Si Dios te habla de forma sobrenatural o te envía un ángel, aleluya, qué bueno, pero no es necesario. Nosotros hemos visto bíblicamente que lo más importante es que Dios está hablando, está usando muchas circunstancias en tu vida y muchas personas hablándote y tú no escuchas porque tú no consideras que Dios está hablando a través de esta circunstancia o de otras personas. Tú quieres algo sobrenatural y eso no es bueno porque demuestra que tú no tienes esta sensibilidad para darse cuenta que Dios te está enviando las circunstancias de la vida para mostrarte que también te está llamando, te está hablando que necesita que tú asumas tu responsabilidad. Y es para eso, hermanos, que quería trabajar el tema de hoy. Y quizás responderles la pregunta, pero ¿cómo, pastor, yo puedo saber que Dios me está llamando a algún servicio espiritual que yo pueda entregar a Él? ¿Cómo yo voy a saber que es en esta área que Dios me está llamando a servirlo? Y yo quiero resumirlo en esto, quizás podríamos hablar mucho más, pero en 2 puntos que yo veo que por lo menos en nuestra iglesia falta eso, aunque yo he visto en muchas iglesias que la gente no tiene entendimiento para saber si realmente, cómo puedo saber que Dios me está llamando a servir en alguna determinada área. La primera de ellas que me gustaría decir es que Dios te llama a través de los líderes y de los pastores. Cuando Dios puso líderes y pastores en la iglesia, es justamente para que pudiese guiar el pueblo y pudiese ayudar realmente a las ovejas a crecer, pero hasta que ellos puedan ser maduros lo suficiente para que ellos puedan dar la luz a más ovejas. El trabajo de dar luz a las ovejas es de las ovejas y los pastores están para apoyar, ayudar, ser un guía, pero el trabajo realmente más difícil en eso es de las ovejas. Debería ser así. Todos nosotros deberíamos entender que el Señor nos está llamando a servirlo. Así que Dios usa líderes y pastores para poder guiarte al llamado que Dios tiene. Y si tú estás en determinada iglesia, Dios también usa esta iglesia y todo lo que Dios está hablando a través de esta iglesia para también confirmarte el llamado o la área en que Dios desea que tú puedas crecer. Quiero leer un texto contigo que nos va a empezar a ayudar a entender eso, de que Dios usa hombres, usa pastores, tus líderes espirituales, para ayudarte a entender y confirmar el llamado que Dios tiene para tu vida. 1 Timoteo 4:14 dice así: no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de del presbiterio. Así que Dios está usando estos líderes para poder imponer las manos sobre la gente,
para poder, quando se habla acá de profecía, más que realmente una palabra profética, oye, Dios te está llamando, es realmente como hablando de que Dios te está enseñando el camino en que tú tienes que andar. A través de las predicaciones, a través de las enseñanzas de la iglesia, Dios te está profetizando. O sea, en otras palabras, Dios te está llamando, Dios te está desafiando a poder tomar decisiones y salir de la sala cuna y poder crecer. Otro texto muy interesante es que en Hechos 13, de 1 a 3, dice así: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Se dá cuenta que Deus está usando estes líderes para confirmar um chamado que também já estava falando no coração de Bernabé e de Saulo. Deus está usando hoje líderes. Se tu a vezes não logras identificar onde Deus te está chamando, quais são as necessidades para que tu puedas servir, busca tu líder. Seguramente tus líderes, tu pastor te vai a dizer: oye, tenemos mucha necesidad en esta área, en esta otra área. Tú podrías ayudar a hacer eso, tú puedes ayudar a hacer este otro. Y sabe, hermanos, Dios está en tu pastor, está en tu prójimo. Así que Dios está hablando contigo también a través de tu prójimo. Dios quiere y va a ser de esta manera, usarnos como iglesia para que nosotros podamos crecer. Dios usará los líderes para convocar personas para a obra de Deus. E é assim que Deus ha delegado realmente isso ao liderazgo da igreja, para que pudesse seguir o chamamento que o Senhor ha dado justamente através de Jesus. Hoje, os líderes estão representando justamente isso, para que a obra do Senhor prosiga. E como há muita gente que todavia não se ha dado conta de que Deus quiere usarlo, de que hay tanta necesidad hoy dentro de la iglesia, dentro del mundo, dentro de los ministerios, que la gente cree que simplemente es para estar esperando y no tomar ninguna decisión, pero la necesidad está y en cada circunstancia hay necesidad. Nuestra iglesia, hermanos, tiene una tremenda necesidad, hay muchas áreas, el área de alabanza, el área de servir, ayudar a la gente en la calle, del evangelismo, del discipulado, de poder incentivar a la gente en algunos ministerios. Hay tanto por hacer, hay tanto que necesitamos y hay tanta gente que tiene los dones y que no están haciendo nada y no quieren preguntar porque saben que si pregunta, el pastor o los líderes le van a decir: ocupa esta área, hermano, ayúdanos en eso. Y quizás el problema no sea el llamado, es que uno no quiere hacer las cosas que no sea lo que yo deseo hacer. Así que, hermanos, en general, un líder, si es sensible a Dios, también nos ayudará a reconocer y asumir un lugar de servicio a Dios en la iglesia. Y esta es una pregunta que a veces yo siempre quiero hacer a la gente. ¿Tu pastor y líder predican guiado por Dios? Usted que me escucha, ¿tú crees que realmente cuando yo estoy predicando es el Señor que me está guiando o estoy hablando cosas mías, de mi corazón? Si tú crees que estoy hablando cosas de mi corazón, ya no escuche mis predicaciones. Ya no me sigas, por favor, porque estarías siguiendo a un hombre y no es la voluntad de Dios. Pero si tú crees que Dios sí me está usando y que Dios está hablando a tu corazón y a la iglesia a través de mí, hermanos, si Dios también me usa para predicarte y hablar a tu corazón, entonces Él también me va a capacitar para guiarte a tu llamado. ¿No crees que es así? ¿Cómo puede ser que cuando subo a predicar, ahí tengo el poder y la palabra de Dios? Pero cuando hablo contigo y te digo: oye, necesito de tu ayuda, ya no es Dios que está hablando, ya Dios no me está usando en este caso. Hermanos, necesitamos entender que sí, el Señor está usando los líderes y los pastores para poder realmente guiarnos en la voluntad de Dios. Quiero leer un texto que les va a confirmar justamente eso, de que el Señor usa a los líderes, a los hombres de Dios, para guiarnos en todas las cosas de la vida cristiana. 1 Corintios 6,
del 2 al 3 y el 5, que dice así: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Para avergonzaros, los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ese texto de 1 Corintios es increíble. El Señor está llamando hoy la atención a esta iglesia que creen que el pastor está hablando palabra de Dios cuando predica, pero no me puede decir nada sobre mi vida, no me diga nada sobre dónde tengo que trabajar en la iglesia. Es como raro. Si Dios hoy está usando hombres de Dios para hablar a tu corazón, hermanos, seguramente el Señor también te va a hablar sobre esos detalles de nuestra vida acá en esta tierra. Va a hablar donde el Señor también quiere usarte para que tú puedas crecer, que tú puedas servir a Dios. Dios va a usar los líderes, va a usar estos hombres de Dios para guiarte. Y tú tienes dos oportunidades de aceptar o rechazar. Así como cuando yo estoy predicando, tú puedes aceptar o rechazar. Y es triste porque si tú realmente crees que Dios me usa, entonces deberías ser más sensible también a ser obediente a lo que el Señor hoy te está hablando. Una cosa que tenemos que entender, mis hermanos, cuanto a esto del servicio, es que Dios conoce nuestra vida, el presente, el pasado y el futuro, más que nosotros mismos. Te vas a dar cuenta, cuanto al llamado de Dios, que siempre Dios te estuvo llevando cerca de una área donde Él quiere usarte. A veces yo me acuerdo que mi esposa decía, no sé por qué fui a Brasil y aprendí portugués. Hoy nosotros sabemos la respuesta. Dios siempre nos lleva por caminos donde va a acercarnos a la voluntad de Dios. Todas las cosas que han pasado en nuestra vida es el propósito de Dios para acercarnos a un llamado, acercarnos a lo que Dios quiere para nosotros. Por eso digo, no es complicado, basta que tú mires por los caminos que el Señor te ha guiado. Siempre que tú digas, sí, yo entiendo que fue el Señor que me guió por este camino. ¿Por qué? ¿Qué será que Dios quiere con eso? ¿Qué es lo que Dios quiere usarme, permitiendo que yo viva estas circunstâncias que viví en mi vida, en el pasado, que estoy viviendo hoy, o que Dios me va a hacer vivir en el futuro? Hermanos, pero abre tus ojos, sé sensible al Espíritu Santo. Dios está hablando. Estuvo hablando en tu vida, en cosas muy sensibles. Estuvo hablando cuando tomaste decisiones, en acontecimientos que viviste en tu vida, porque Dios quiere mostrarte donde Él desea usarte. Y sabe, hermanos, Dios desea realmente hablar a nuestro corazón. Cuando se trata justamente del llamado a servir, Dios está mucho más preocupado con nuestra obediencia que con nuestra capacidad de hacer algo. Mucha gente dice, pero yo no sé si voy a lograr hacerlo. Pero obedecen. Así empiezan las personas. La primera vez que prediqué, yo no sabía si yo iba a predicar bien, pero obedecí. Tienes que empezar a dar pasos. En vez de siempre esperar que otros hagan lo que Dios está hablando a tu corazón, tienes que ser obediente. Dios te va a capacitar, Dios va a dar las oportunidades, o Dios va a usar tus errores aún para ser de bendición. Al final, ¿quién hace la obra? ¿Eres tú o eres el Espíritu Santo? Así que no deberíamos tener temor cuanto a eso. Dios va a usarnos y va a hacer realmente algo increíble en nuestra vida. No deberíamos estar preocupados de eso. Y sin preocupados si estoy obedeciendo a las oportunidades que Dios me está dando. A mí, por ejemplo, me entristece mucho como pastor cuando Dios pone en mi corazón hablar con determinadas personas sobre una necesidad, una área en que pueda servir a Dios en nuestra iglesia. Hablo con los líderes, busco el consistorio, hablo sobre esto, oramos, buscamos saber si esto era una buena cosa. Dios está hablando con nosotros y ahí entonces voy y le digo a la persona y recibo una respuesta súper negativa. No, eso no es para mí, si yo no quiero hacer eso, no es mi tiempo, no tengo la capacidad.
Y uno se queda como mirando y diciendo, pero Dios habló conmigo, habló con estos líderes. ¿Y por qué la persona se cierra tanto? Siendo que hay una necesidad urgente. Las personas están ahí a su lado. La necesidad está ahí. Y la persona dice, no, eso no quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Y la persona además tiene los dones necesarios para cumplir eso. Es como desconcertante, hermanos, que como líderes a veces hacer desafío de servicio al Señor en la iglesia, porque hay mucha gente que lo único que parece que quiere es hacer lo que Él quiere y no lo que Dios quiere que se haga o lo que es necesario. Porque, hermanos, ¿qué más es necesario para comprobar que Dios te está llamando? Habló con tus líderes. Hay una necesidad urgente a su lado. Tú estás el que está más cerca de esos. Tú puedes ayudar antes que se caiga esta circunstancia. ¿Por qué? ¿Qué cosas más tú esperas que Dios realmente esté hablando para que tú aceptes el llamado de Dios? Y muchas veces, hermanos, la persona rechaza el llamado, a veces por una excusa que ni siquiera tiene mucho peso. Yo me quedo triste y digo, ¿cómo puede ser? Con tantos dones, ahí cerca, listo para hacer, que Dios habló a nuestro corazón. Y era simplemente extender la mano y hacerlo, no iba a ser complicado. Tiene las capacidades. Y aún dice, no creo, no sé, mejor no hago nada. Es verdad, existe, hermanos, la opción de decir no a un llamado. Pero desde mi experiencia yo he visto que hay más peligro en decir no a un llamado y llegar a caer en desobediencia a la voluntad de Dios, que decir sí y llegar a descubrir que quizás lo que tú estabas haciendo no era la voluntad de Dios. Déjame explicarte sobre esto que recién les afirmé, que hay más peligro en decir no cuando alguien te llama a servir al Señor en una determinada cosa y llegar a caer quizás en desobediencia a Dios cuando tú respondes no, que decir sí y llegar a descubrir que no era la voluntad de Dios, que Dios no quería que tú trabajaras allí. Mi pregunta es simple: ¿en cuál de los dos casos se pierde más? ¿En desobedecer o en equivocarse? Hermanos, para mí, el Señor se entristece mucho más con nuestra desobediencia que con una equivocación, aún más cuando uno intentó hacer algo con toda la buena intención y no resultó. Eso no es tan complicado. Se puede hacer de nuevo. Lo que vale es la intención, lo que vale es tu corazón. Lo que vale es que en la realidad tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa porque que el Señor desee realmente de tu vida. En mi caso personal, yo ya me he equivocado muchas veces al decir no, quizás a un llamado, quizás por duda si yo iba a poder hacerlo. ¿Sabe que yo he perdido mucha oportunidad al decir no? Que de aquellas veces que dice sí, que yo dije sí, pero porque yo tenía dudas si iba a poder realmente lograr, y al final el Señor hizo, porque cuando el Señor nos llama, el Señor solo quiere usarnos, porque la obra quien va a hacer al final es el Señor. Deberíamos simplemente obedecer al Señor. Así que, hermanos, yo debería haber dicho mucho más veces sí que no. Y tú dices mucho más no de lo que realmente dices sí. Heme aquí, envíame a mí. O eres de estas personas que dicen así, no, que siempre hay una excusa para no escuchar un llamado, para no atender a la necesidad que Dios pone y usa los líderes espirituales en su vida para animarte a eso. Porque, hermanos, nuestra naturaleza caída, nosotros siempre vamos a ser propensos a desobedecer y a huir de lo que Dios quiere para nosotros. Y que llegar a considerar realmente un servicio espiritual, que esto nos va a sacar de nuestra zona de confort, de comodidad. Nosotros preferimos realmente estar en nuestra zona de comodidad, y ojalá que Dios tenga misericordia y que nunca me saque de esta zona de comodidad que yo he asumido. No, entonces, cuando Dios realmente habla con uno, nos llama a un servicio espiritual,
yo siempre le digo esto a la gente. Generalmente es porque viene de Dios. Tú estás sintiendo de dejar tu casa, ir, no sé, a Chiloé, a trabajar allá, o quieres ir a un lugar distante que el Señor te está llamando, o quieres ir a trabajar en la calle con la gente que está en situación de calle, o quieres, si tú estás sintiendo cosas así que te va a sacar de tu área de comodidad, es Dios. Yo no tengo mucha duda. ¿Cómo Dios va a poner en nosotros personas tão egoístas, personas tão propensas a desobedecer como somos nosotros, una voluntad, un deseo tan grande como eso, y que era una equivocación? Generalmente, hermanos, es porque Dios realmente nos está llamando a hacer su obra. Así que necesitamos, hermanos, entender que el Señor quiere que hagamos lo que realmente hay que hacer. Es igual la historia de arreglar la casa, igual la historia de limpiar el baño y la cocina de forma voluntaria. La gente normalmente no va a aceptar, a menos que sea un siervo. Un siervo va a decir así: donde más se necesita, es allá que voy. Pero la gente que hoy simplemente son voluntarios, son personas consumidoras de iglesia, van a decir: no, y no sé si es para mí, mejor ahora no, más adelante, ocupa otra persona. Me trae mucha tristeza, hermanos. Bien, hermanos, así que realmente yo creo que uno gana mucho más en arriesgarse a obedecer, a servir al Señor en alguna área, que el temor realmente de equivocarse. Porque aun cuando tú te equivoques, hay posibilidad de aprender mucho con eso. Todos los casos, hermanos, nosotros necesitamos entender que aún en la equivocación, Dios nos va a estar capacitando y nos va a estar enseñando, nos va a dejar una enseñanza profunda. Ahora, cuando hay desobediencia, esto es algo muy serio que afecta nuestra vida con el Señor. Así que, más que llamar a los capacitados, Dios normalmente está capacitando a quien Él ha llamado. Entonces no tenga temor, el Señor realmente nos va a dar la capacidad para poder servirlo. Otra cosa, hermanos, es que Dios no es un Dios de confusión, y eso yo he aprendido también, que Dios, si te va a llamar, Él también va a usar estos líderes, las personas que están involucradas en mi vida, para poder confirmar o decir no realmente, o no confirmar lo que realmente Él me está llamando. Así que Dios no es un Dios de confusión. Si Él te llama, Él va a confirmar ese llamado a través de tus líderes espirituales, a través de tu familia y de la mayoría de las personas que van a estar involucradas en su vida. Tiene que entender eso. Dios no es un Dios de confusión, que te llama y después ve que toda la otra gente no está de acuerdo. Entonces hay mucha gente que hoy en día toma decisiones de ministerio sin antes consultar a sus líderes, consultar a la gente que va a estar involucrada, para que realmente se pueda ver que es Dios que está en eso, porque Dios ha puesto eso en el corazón de todos aquellos que están involucrados con eso. Así que, hermanos, Dios te va a confirmar tu llamado a través de la gente involucrada, o lo contrario también es verdad. Él te va a confirmar que no es la voluntad de Él, porque Dios no puso esto en el corazón de los que están más cercanos, y principalmente si estas personas que están a mi alrededor son personas sensibles a la voluntad de Dios. Dios va a confirmar esto en el corazón de Él, porque allá en Tesalonicenses 5:23, el Señor dice así: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si el Señor te llama, Él va a sostenerte, Él va a entregarte todo lo necesario, y Él va a convencer también la gente que está involucrada en esta circunstancia, hermanos. Así que vuelvo a decir, principalmente los líderes espirituales que son más sensibles a las cosas de Dios. A mí me da mucho temor si yo sé que una persona que es espiritual, que es sensible a la voz de Dios, me dice: sabe que yo no creo que esto sea, porque quizás yo debería considerarlo. Si Dios ha hablado conmigo, pero no ha hablado con una persona que es un líder espiritual sobre mí, que es una persona que yo sé que es sensible a la voz de Dios, ¿cómo Dios no habló con él? ¿Cómo Dios no habló con mi esposa
¿Cómo que Dios no habló con la gente que está más cercano a mí? Vuelvo a decir, infelizmente hay muchos creyentes imponiendo un llamado sin consultar a los líderes espirituales para confirmar si es de Dios y también para entender cuál debería ser el proceso para llegar a entrar y empezar a servir a Dios en esta área. Y entonces, hermanos, yo veo que muchos se omiten al llamado de Dios por cosas que ni siquiera valen la pena. Y cuando Dios lo llama, Él dice, no sé, porque justo en esos días yo no puedo, porque estoy ocupado, porque me duele la cabeza. Hay cosas que uno se queda como preocupado realmente si las personas entienden lo que es el Evangelio. Hermanos, tengo mucho temor del Señor en mi corazón para tomar livianamente un llamado de Dios a servirlo y simplemente ponerlo de lado. Si Dios está hoy hablando con líderes y hablando con hombres de Dios y Dios ha hablado en mi corazón, yo tengo que tomar eso con gran responsabilidad. La segunda cosa, creo que es importante para que podamos entender también el llamado de Dios. La primera es que Dios usa los líderes y los hombres de Dios para poder realmente guiarme a su voluntad. Pero también quisiera decir como segunda parte que donde hay una necesidad, también hay un llamado divino. Tenemos que estar atentos a esto. Hay una necesidad, hay un llamado divino. ¿Sabe, hermanos? Solo nos hace falta tener la sensibilidad para ver las muchas veces que el Señor nos está llamando para servirlo, y que nosotros nos hacemos el sordo y que no queremos escuchar. Pero Dios nos está mostrando, nos está dando oportunidad, nos está mostrando circunstancias y no logramos ver que hay un llamado allí. Miren conmigo esos textos. 1 Samuel 3, del 9 al 10, que dice así: Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Muchas veces no estamos dispuestos a eso. Dice, ¿qué, Señor? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres? No estamos dispuestos. Pero Samuel era un siervo. Él decía, Señor, tu siervo te oye. ¿Qué deseas de mí? ¿Qué puedo realmente hacer? Muchas veces no tenemos este corazón, aún más en esta generación. Otro texto en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me sigue. Oír la voz de Dios, hermanos, es a través de las circunstancias, de las predicaciones, de los líderes, de los que están en autoridad sobre mi vida, de las cosas que estoy viviendo, de las emociones, de las oportunidades. Es poder entender, Dios está en eso. Dios está usando circunstancias y personas para hablarme y guiarme a lo que realmente Él quiere de mí. Así que tenemos que entender las ovejas del Señor saben escuchar la voz de Dios en las circunstancias. Y también en Salmos 90:12, yo quiero leer en la versión de la traducción viviente porque es hermoso como dice acá. Él dice así, Salmos 90:12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y esto tiene que ser nuestra oración. Señor, enséñame a entender las cosas de la vida, a entender cómo esta vida pasa rápido, como que las oportunidades vienen y que se van. Si yo no escucho la voluntad de Dios, Dios entregará esto a otra persona. Y yo no quiero eso, quiero ser usado por ti, Señor. Yo no quiero ser una persona que no escucha lo que tú realmente tienes para mí. Heme aquí, Señor, tu siervo te oye. Así que, hermanos, tenemos que pedir a Dios sensibilidad y sabiduría para ver las oportunidades que Dios nos está dando. Cada persona, cada situación
Abre tus oídos, abre tus ojos. Dios está hablando. Porque todas las cosas que Dios nos permite vivir son oportunidades para servir. Siempre Dios te va a estar llevando más cerca de lo que Él ha preparado para su vida en esta tierra mientras tú estás vivo acá. Tú puedes sentir que hay una persona con un corazón angustiado, o una preocupación ajena que tú lo ves, o una necesidad urgente que está a su lado. Créame, el Señor está hablando, el Señor te está llamando. Si Dios, hermanos, te permite cruzar con ese tipo de situaciones o personas, no pierdas la oportunidad de servirlo, sirviendo al prójimo. ¿Te has cruzado estas oportunidades en tu camino? ¿Y qué has hecho? ¿El oído sordo? ¿Te has llenado de excusas? Pues el Señor te puede quizás volver a darte otra oportunidad. O quizás entregará esta linda oportunidad que para ti sería un honor servirlo. Va a entregar a otros que den frutos. Infelizmente, hermanos, algunos no tienen esta sensibilidad para reconocer una oportunidad, ni que aún le digan con todas las letras. Y eso yo he visto como pastor, que le digo, pero hermano, son sus dones, hay una necesidad, ayúdanos, por favor. Aún así no logran entender que Dios le está llamando. Son sordos, son ciegos, no logran ver que Dios realmente le está llamando. Otros se hacen el desentendido. No, quizás no es para mí, no, más adelante. Se hacen como de los tontos, así como que no está hablando conmigo. Sí, pero Dios te está hablando, hermanos, y este mensaje hoy es para ti. Mucha gente a veces no hace nada delante de las oportunidades que Dios le está dando. Pero cada día, cada persona, cada situación, es Dios hablándote, es Dios llamándonos a servirlo. La verdad, hermanos, es que muchas personas solo aceptan servir si estas cosas o si ese servicio le atrae o le trae algún tipo de beneficio. Entonces estas personas solo hacen lo que le hace sentirse realizado, lo que realmente él domina. Y hermanos, si es de esta manera, deja de ser servicio y se transforma en realizaciones. Ahora, no estoy diciendo que nunca va a ser así, que uno no se va a sentir realizado. Yo me siento muy realizado siendo pastor y siendo predicador principalmente. Me siento muy realizado. Pero hermanos, el Señor me pide otra cosa. Uno hace lo que es necesario hacer, porque el Señor nos está llamando. El Señor quiere realmente usarnos. Hermanos, uno tiene que hacer lo que hay que hacer. Uno no puede hacer lo que uno solo quiere hacer. Si uno es siervo, uno tiene que hacer lo que es necesario, no solo lo que le agrada. Quiero concluir esta predicación. Hermano, si hay realmente en tu corazón el deseo de obedecer a Dios, tienes que entender que sin verdadero servicio no hay verdadero cristianismo. Tú puedes creerte cristiano, pero si no estás dispuesto a servir a Dios, tu cristianismo quizás era solo una ideología. El Señor hoy nos está desafiando a estar sensibles a la oportunidad que Él nos está mostrando para poder servirlo. Ver que en cada circunstancia Dios te está dando oportunidad, y basta que tú seas sensible a decir, es Dios que me está mostrando eso. O entonces también, hermanos, aprender a ser obediente y responder sí a su llamado. Aprende principalmente a responder sí. Cuidado, los no son muy complicados, son peligrosos, pero el sí, aun cuando te equivoques, vas a tener mucha oportunidad de aprender y crecer. Así que yo entiendo, hermanos, que ser servicial tiene que ser una decisión. Ser siervo de Dios tiene que ser una decisión. Hay que ponerlo por práctica. Hay que decir, aquí hay una oportunidad, aquí voy a servir al Señor. Y no se olvide, hermanos, que el servicio es un mandamiento, pero que te trae una tremenda promesa de parte de Dios. Quiero leer un último texto con ustedes y vamos a terminar esta predicación. Hebreos 6, del 10 al 12 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún,
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que, hermanos, hoy el Señor te está diciendo: no soy injusto, yo te voy a recompensar. Obedece cuando yo te llamo. Haz lo que yo te estoy pidiendo, yo te voy a recompensar. No va a ser tiempo perdido. Jamás servir a Dios será un tiempo perdido. Pero cuidado, que no te pongas perezoso. Sigue el ejemplo de los que realmente fueron grandes hombres de la fe, que lo hicieron a veces contra su voluntad, contra realmente sus emociones, fueron obedientes hasta el final. Cumplieron la voluntad de Dios. Y eso deseo para ustedes, hermanos, que ustedes aprendan a escuchar el llamado y aprender a decir más sí que no, y que sea sensible a las muchas oportunidades que Dios hoy te está dando para poder servirlo en cada día, en cada momento, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Dios hoy te está llamando. Si no eres fiel en cosas pequeñas, Dios no te va a llamar a cosas grandes. Dios te está llamando hoy a poder ser obediente y a poder ser sensible a lo que Él tiene para tu vida. Que Dios le bendiga, hermanos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos estás enseñando. Y sigue, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones y prepáranos, Señor amado, para que todas estas cosas que hemos aprendido durante estos días, estos meses, estas semanas que hemos estado estudiando los 4 pilares de nuestra iglesia, que lo pongamos por obra, que seamos obedientes, que digamos: sí, Señor, estas palabras son para mí y tú me estás llamando a cosas más grandes. Te doy muchas gracias, Señor, por mi iglesia. Te doy muchas gracias por la iglesia de SQ, Iglesia Cristiana de Quilpué. Bendíganos, Señor, y derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Y sigue llamándonos, Señor, porque queremos escuchar tu voz. Tu siervo oye. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Has mirado alguna vez a los ojos de una madre que ni sabe a dónde mira porque acaba de perder el corazón? ¿Has oído alguna vez cómo llora un niño pobre? Porque el hambre cuando aprieta ya hasta deja de ser hambre y es dolor. ¿Has sentido alguna vez lo que siente un prisionero cuando ya sus piernas no pueden andar de puro miedo, y tú escuchas su clamor y hasta sientes su dolor mientras gritan voceando? No te quepa duda alguna, te están llamando. ¿Has pensado alguna vez lo que sufre aquel que ama cuando la única respuesta que recibe es tu rechazo, nada más?
¿Has sentido alguna vez un escalofrío extraño? Como si alguien te llamase en la distancia y no pudieras escuchar. No lo dudes nunca más y no intentes evadirlo, pues te hará sentir tan pobre, miserable y perseguido. Y si miras hacia atrás, hasta puede que quizá le descubras vigilando. No te quepa duda alguna, te está buscando.